El grupo de Ategor te da la bienvenida a su devocional diario. Jóvenes, buenas noches. Para nosotros es un gozo poder estar con ustedes esta noche y compartiendo la palabra de Dios, teniendo ese devocional diario que hemos llevado por un mes. Vamos a orar y vamos a poner nuestro tiempo en las manos del Señor y vamos a empezar nuestro estudio en esta noche. Oramos. Señor y Padre, estamos muy agradecidos contigo, Señor. Gracias por este tiempo que nos regalas de compartir la palabra con estos jóvenes. Señor, permite que ellos sigan bendiciendo, que sigan siendo fruto allí en sus hogares, que sean ejemplo, que sean testimonio para sus padres. Gracias por los padres de estos jóvenes, Señor, que les dan la oportunidad de estar conectados a esta hora con nosotros. Te damos gracias por tu palabra, por lo que vamos a aprender. Guíanos, edifícanos, Señor, y que podamos poner en práctica lo que vamos a aprender en esta noche. Te damos gracias, te lo pedimos y te lo rogamos. Amén. Listo, chicos. Quiero empezar con una pregunta muy pequeña, pero supremamente importante. ¿Cómo nos está hablando Dios en nuestros días? Pero más específicamente, ¿cómo está Dios hablando a tu vida hoy? Muchos podrán decir, por medio de nuestro celular. ¿Será que sí? Por medio de un WhatsApp, por medio de las redes sociales, por medio de las reuniones de jóvenes que tenemos cada 8 días, porque nuestro papá nos llama para el devocional diario. ¿Será que por esa medio nos está hablando Dios? Por lo que está pasando con el COVID-19, que es algo grave, pero es una forma. Pueden ser medios, mis jóvenes, pueden ser medios por los cuales Dios utilice para hablarnos a nosotros. Pero es así como Dios nos está hablando a nuestras vidas hoy en día. ¿Será que esa es la forma? Quiero que lo averigüemos en este estudio de la palabra de Dios. Y quiero que vayamos específicamente a un libro que estamos estudiando los domingos en nuestro servicio de las 10 de la mañana. Espero que se estén conectando los domingos a nuestros servicios virtuales, porque ahí estamos aprendiendo la palabra de Dios. Es un libro muy conocido y quiero que vayamos allí a ver cómo Dios habló antes, cómo Dios está hablando hoy y cómo va a hablar en un futuro. Entonces, el libro que vamos a estudiar en esta primera parte es el libro de Hebreos, capítulo 1, versículos 1 y 2. Libro de Hebreos, capítulo 1, versículos del 1 al 2. Entonces quiero que vayamos supremamente rápido allí a la palabra de Dios. Les voy a dar unos segunditos para que lleguen a este pasaje de la palabra de Dios. Y los animo a que sigan estudiando la palabra, a que sigan memorizándola. Pero también tenemos varias responsabilidades, jóvenes. Debemos estarle haciendo caso a nuestros padres en todo lo que nos dicen. También debemos estar practicando la palabra de Dios, no solamente estudiándola y memorizándola, sino practicándola. Y dice la palabra de Dios así, versículo 1: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Versículo 2: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces vemos que Dios ha hablado a la humanidad por muchas maneras y muchas formas. A lo largo de la historia de la humanidad, Dios ha hablado con ellos. Eso lo vemos desde Adán y Eva cuando fueron creados, Dios habló. Después, cuando ellos pecaron, Dios siguió hablando. Lo veíamos con el hermano Daniel en el estudio del jueves. También nos habló por medio del diluvio. Y el Señor asimismo ha hablado con la humanidad. Pero ha hablado de muchas formas. ¿En qué formas? Por señales, por sueños, por visiones, por los profetas. Ustedes conocen, hay profetas mayores y profetas menores. Y eso lo vemos en el Antiguo Testamento. Entonces Dios ha hablado con el mundo de muchas formas. Y eso lo hacía en el Antiguo Testamento por visiones, por milagros, teniendo una comunicación personal. Eso lo vemos cuando habló con Moisés para entregarle la ley. Después en el Nuevo Testamento habla por medio de su Hijo. Y vemos el sacrificio que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Él murió por nuestros pecados.
Y sigue hablando por medio de su Hijo. Y los apóstoles veían la vida de Cristo, ese ejemplo que Cristo hizo, y comenzaron a trabajar y comenzaron a predicar el Evangelio. Inclusive la carta de Hebreos es la muestra de ese precio y de ese pago que hizo Cristo y de esa enseñanza que le dio a los apóstoles. Es un libro en el cual nos enseña mucho de la vida del Señor Jesucristo y nos muestra lo que Cristo vino a hacer a este mundo. Entonces vemos que ahora habla por medio de su Hijo y que es heredero de todo, y Dios lo hizo todas las cosas para la gloria de su Hijo. Y sabe que, mis jóvenes, cuando nosotros hemos creído en Cristo, nos volvemos coherederos de eso, de esas promesas que Dios ha hecho para su iglesia y para nosotros como creyentes. Qué interesante poder ser coherederos de todas las cosas. Por eso nuestra responsabilidad tan grande de cuidar su naturaleza, de crear su creación, de cuidarla, de protegerla. Entonces también tenemos una gran responsabilidad como creyentes. Pero bueno, ya vimos cómo Dios habló, cómo se manifestaba en los tiempos, cómo se está manifestando ahora. Pero ahora queremos saber cómo se manifiesta en nuestras vidas. ¿Cómo es que Dios comienza a hablar? ¿Será que nos habla por medio del celular? ¿Por medio de nuestros amigos? Esos son medios que Dios utiliza para hablar, por las reuniones que tenemos cada 8 días. También puede ser así. Pero vamos a ver cómo es que Dios habla en nuestras vidas. Quiero que vayamos rápidamente a 1 Corintios 6, 19 y 20. 1 Corintios 6, 19 y 20. Y vamos a ver cómo Dios, el Espíritu Santo, nos está hablando a nuestras vidas, jóvenes. Cómo Dios se manifiesta por medio de él. Quiero que vayamos rápidamente y voy a esperar unos segunditos todos para que busquen en sus Biblias, en sus tablets o en sus celulares. Rápidamente, 1 Corintios 6, 19 y 20. Y dice la palabra de Dios así. Empieza el apóstol Pablo haciendo una pregunta. Dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vosotros? Entonces empieza haciéndonos esa pregunta. Versículo 20 dice: porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces el apóstol Pablo empieza con una pregunta. Dice: no ignoráis, no lo dejemos a un lado. No dejemos a un lado la obra del Espíritu Santo. ¿Y cómo se manifiesta el Espíritu Santo en nuestras vidas? Pues sigue diciendo el mismo versículo, que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Para los judíos era supremamente importante el templo. Ellos lo cuidaban, ellos sabían que ahí estaba la representación de Dios en este mundo. Ellos iban y hacían sus sacrificios. Eso lo vimos en Semana Santa, en el jueves y el viernes, como nos mostraron los sacrificios, y para los judíos era muy importante. Y esta alegoría lo hace también el apóstol Pablo, diciendo que nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo. Debemos cuidar nuestro cuerpo. Oh, jóvenes, mucho cuidado, oídos abiertos. Ojo con nuestro pecado, ojo con ese pecado que preferimos, porque eso no agrada a Dios, porque eso es abominación para el Señor, y eso daña el templo del Espíritu Santo, o sea, nuestros cuerpos. Ojo con lo que hablamos, ojo con lo que consumimos, ojo con lo que vemos, con lo que estamos actuando en nuestras vidas, porque debemos entender que el Espíritu Santo, que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo está actuando. Cuando nosotros pecamos, a veces sentimos como algo allá adentro, que en nuestra mente y en nuestro corazón, que nos dice: eso no está bien, eso no agrada a Dios. Es porque el Espíritu Santo está actuando en nuestras vidas. Pero para poder tener el Espíritu Santo y para que el Espíritu Santo nos hable, debemos creer en Cristo. Es lo primero que debemos hacer, creer en su Hijo como nuestro único y suficiente Salvador. Después de creer, el Señor nos da el Consolador, que es el Espíritu, y el Espíritu comienza a actuar en nuestras vidas después de creer en Él. Sigue diciendo que esto no es de vosotros, esto no es de nosotros, el Espíritu no nace de nosotros, de lo que nosotros hagamos, no, Señor, ni de nuestras fuerzas, es porque Dios lo da. Pero para poderlo tener, debemos tener a Cristo en nuestro corazón. Entonces debemos entender que también proviene de Dios, que Dios está hablando hacia nosotros. Sigue diciendo el versículo 20. El versículo 20 dice, ya en algo de conclusión a esa pregunta que nos hacía el apóstol Pablo, decía: porque habéis sido comprados por precio. ¿Cuál fue el precio que se pagó? Que Cristo murió por nosotros, por cada uno de ustedes, por nuestro pecado. Ese fue el precio que pagó. Ese fue el precio que tuvo que pagar
Dios para que nosotros pudiéramos tener al Espíritu Santo. Sigue diciendo, glorifica pues a Dios. No solamente es el precio que pagó, sino que por medio del Espíritu Santo estamos glorificando a Dios. Cuando escuchamos al Espíritu Santo, cuando hacemos lo que el Espíritu Santo nos dice, para la gloria de Dios, es para la gloria de Dios. Y estamos glorificando su nombre. Entonces vemos que todo es una cadena. Vemos que Dios habló de una forma anteriormente a los padres por los profetas y por las señales. Le habló a sus hijos en estos postreros días y nos sigue hablando por medio de su Hijo. Pero en nuestras vidas como tal, como debemos comportarnos, nos está hablando el Espíritu Santo. Entonces vemos la Trinidad en conjunto. Sigue diciendo ya al final del versículo, pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Debemos entender que cuando nosotros recibimos a Cristo, ya nuestros cuerpos pertenecen a Dios. Pertenecen a Dios porque el Espíritu Santo está morando en ellos. Entonces debemos entender que las cosas que hagamos no agradan al Señor. Mis jóvenes, no dejemos que el pecado reine en nuestras vidas, sino que sea el Espíritu Santo reinando en ellas. Y para terminar, quiero dejarles esta pregunta. ¿Estás dejando que el Espíritu Santo hable a tu vida? ¿Estás dejando que el Espíritu Santo te guíe? Espero que sí, mis jóvenes. Espero que sea así. Y si quieren saber más de cómo actúa el Espíritu Santo, estemos estudiando la palabra de Dios, memorizándola, porque así es la única forma de poder dejar que el Espíritu Santo hable a nuestras vidas. Oramos. Señor y Padre, estamos muy agradecidos contigo por tu palabra, por lo que tú nos enseñaste, Señor, por lo que nos has permitido vivir hasta ahora, Señor. Gracias porque no debemos ignorar el precio que tú pagaste por nosotros. Te damos gracias por este Consolador que nos das y que ha hablado a nuestras vidas y que nos ayuda a no pecar contra ti, Señor. Te damos gracias, te lo pedimos y te lo rogamos. Amén. Mis jóvenes, no se olviden inscribirse a nuestro canal de YouTube, también a nuestras redes sociales como Twitter, Facebook e Instagram. Y esperamos volvernos a ver muy pronto para poder tener comunión los unos con los otros. Chao, mis jóvenes.